Buen día a todos. Feliz día si no he alcanzado a saludar a alguno. Bueno, hoy vamos a ver algo que se puede llamar el exilio o la deportación. ¿Se acuerdan que, vamos a hacer un brevísimo repaso, empieza la monarquía, no voy a empezar al principio, pero empieza la monarquía, a haber reyes en la nación. Después del reinado de Salomón, al final de sus días, él peca, porque al tener tantas mujeres, las mujeres desvían su corazón y él hasta termina adorando a los dioses de sus mujeres, ¿no? Entonces Dios lo castiga y dice que el reino se va a dividir. Eso ocurre en el reinado de Roboam, su hijo, ¿no? Y comienza el reino del norte, que siempre fue el más idólatra y el que es llevado, es deportado primero, es deportado por los asirios, ¿no? Y de ahí se forman, dijimos, los samaritanos, porque se llevan una población y traen de otro montón de lugares y hacen un rejunte ahí, y de ahí surgen los samaritanos, que mezcla de creencias y mezcla de todo, ¿no? Por eso es que los judíos los despreciaban, porque decían que eran mezcla, no eran judíos puros. Pero lo que vamos a ver hoy no es la deportación del reino del norte, sino la deportación del reino del sur, ¿no? Dijimos que el reino del sur tuvo reyes buenos, tuvo reyes malos, ¿no? Pero también fueron como en una degradación moral cada vez peor. Eh, entonces Dios los advirtió muchas veces, ya lo vamos a ver, hasta que llegó el punto en el que Dios los envió a los babilonios a que los invadan y se los lleven a Babilonia, ¿no? Bien, vamos entonces a dar algunas generalidades. Este tiempo básicamente duró aproximadamente 11 años. Fueron, ya lo vamos a explicar bien, pero fueron 3 las deportaciones, o sea, fueron 3 las veces que los babilonios se fueron llevando y destruyendo en el reino de Judá. Fueron 3 veces, y en ese periodo fueron más o menos 11 años. Ya lo va a ver Dios mediante el domingo que viene Martín, pero el periodo de la deportación fueron 70 años, es decir, donde los judíos estuvieron viviendo en Babilonia fueron 70 años. Y lo que vamos a ver ahora, vamos a leer Jeremías 32, 29, 30. Vamos a ver cuál fue el pecado principal por el cual Dios, o sea, a raíz de ese vienen todos los otros pecados, por el cual Dios los castiga duramente. Jeremías 32, 29, 30. Los babilonios que ataquen esta ciudad entrarán en ella y le prenderán fuego, así como a las casas en cuyas azoteas se quemaba incienso a Baal y donde para provocar mi ira se derramaban ofrendas líquidas a otros dioses. Porque desde su juventud el pueblo de Israel y el de Judá solamente han hecho lo malo ante mí. El pueblo de Israel no ha dejado de provocar mi ira con la obra de sus manos, afirma el Señor. Muy bien, entonces, si tenemos que resumir el principal pecado que llevó al reino del norte a que Dios enviara a los babilonios, porque no fue que vinieron solitos, Dios envió al rey de Babilonia, el principal pecado fue la idolatría, ¿no? La idolatría. Y como consecuencia de la idolatría se desprenden otro montón de pecados que ellos cometieron, ¿no? Dice que aquí Jeremías profetizando que iba a venir, o por qué había venido este rey Nabucodonosor, y era porque habían provocado a Dios con sus dioses y con la obra de sus manos, consecuencia de su idolatría, ¿no? Ahora bien, lo hemos leído en la reunión anterior, vamos a leer Marcos 12:30. Marcos 12:30, siempre decimos, es fácil mirar al otro, es fácil señalar al otro y juzgarlo por los dioses que tenían, pero la verdad es que los seres humanos, como solía decir un autor, somos una fábrica de dioses, ¿no? Y algunos dioses hasta son bien vistos, ¿no? Eh, Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Muy bien. Y hay veces que, de vuelta, hay muchas cosas que se ponen en ese primer lugar. Hay veces que la familia se pone en ese primer lugar, ¿no? José nos comentaba, y lo habíamos dicho el domingo pasado, este rey Asa, que depuso a su madre de ser reina madre porque había adorado a los ídolos, ¿no? Entonces, y hay veces que los padres están antes que Dios, hay veces que los hijos están antes que Dios, hay veces que el trabajo está antes que Dios, hay veces que el deporte está antes que Dios, un montón de cosas podemos poner antes que Dios, ¿no? Por eso siempre tenemos que reflexionar en el primer mandamiento. Dice que toda la Biblia se resume en el primer y segundo mandamiento, ¿no? Y el primero dice que amarás a Dios con toda tu fuerza, con todas tu mente, con todo tu corazón, ¿no? Así que es para reflexionar si no hay algún ídolo en nuestro corazón, así como tenía la nación de Israel. Y tenemos que mencionar y recordar que Dios es un Dios celoso, celoso. Dios es un Dios celoso. Dios nos ha comprado al precio de su sangre, de sangre de su Hijo, Jesucristo. Pagó el más altísimo costo que se puede pagar por lo que no valía nada. Porque dice Corintios que lo vil del mundo, lo menospreciado es lo que escogió Dios. Sin embargo, pagó el más alto costo, la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que vaya que Dios tiene motivos para ser celoso y Dios no nos quiere compartir con nada, ¿no? Tiene que ser Él lo primero en nuestras vidas. Y este fue el principal pecado que llevó a que Dios castigara duramente a la nación de Israel, y específicamente estamos ante el reino del sur. Vamos a leer Jeremías 7:13. Importante decir que, mientras buscamos el versículo, Jeremías fue un profeta que estuvo profetizando antes de que vinieran los babilonios, durante el periodo en que vinieron los babilonios y un poco después también, ¿no? El profeta Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia y profetiza mucho allá también. Entonces estos son profetas en los que podemos ver en sus profecías y en lo que ellos hicieron este periodo. Jeremías 7:13. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Yo tengo subrayada una frase acá, en mi Biblia. Desde temprano y sin cesar. Porque así habla Dios, ¿no? Nosotros muchas veces nos desviamos del camino de Dios. ¿Y Dios cuándo empieza a hablar? Cuando es temprano, cuando todavía las consecuencias van a ser nulas o mínimas. Y este es un ejemplo que tenemos que tomar hablando de este día como padres. Los padres tenemos que estar observando a nuestros hijos y comenzar a hablar, ¿cuándo? Cuando es temprano. Cuando empezamos a ver algunas cosas que no están bien, hay que empezar a hablar, hay que empezar a hablar. Y Dios en su misericordia para con nosotros habla cuando es temprano, habla cuando, si nos volvemos y reflexionamos, y tal vez no pasó casi nada o nada, ¿no? Pero somos duros a veces. Y además de que Dios habla cuando es temprano, Dios habla sin cesar, constantemente, de una y de otra forma. Jesucristo dice allí, cuántas veces quise, hablando sobre Jerusalén, juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Dios le envió profeta, a uno mataban, al otro le hacían estragos, de todo, ¿no? Dios enviando constantemente. Y tal vez Dios te está enviando constantemente para que cambies algo, para que te vuelvas de algo, para que hagas algo que Él quiere que hagas y que aún no te animás, ¿no? Dios habla cuando es temprano y lo hace sin cesar. Pero dice que ellos no oyeron esta incesante voz de Dios a través de diferentes profetas y a través de diferentes situaciones. Entonces, Jeremías 25, 8 al 11, Jeremías 25, 8 al 11,
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Espera, ahí. ¿Cómo le llama a Nabucodonosor? Mi siervo. Porque hemos visto en la providencia de Dios, Dios gobierna sobre todas las naciones. Y Dios hizo que este rey Nabucodonosor se interesara en el momento preciso en el que se colmó la paciencia de Dios para que viniera a hacer este estrago en la nación de Israel. Seguimos. Y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Muy bien, ahí lo dice específicamente que el periodo de la cautividad iba a durar 70 años, ¿no? Bien, vamos a leer Deuteronomio 28:15, un pasaje muy importante que lo entendamos, y si realmente lo entendemos y lo creemos, eso va a generar temor de Dios en nuestra vida, que es el principio de la sabiduría y el principio para agradar a Dios. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bien. Quiero que reflexionemos juntos sobre la última palabrita. ¿A qué les da idea ese te alcanzarán? ¿En qué otros contextos se puede utilizar? Algo que te va a llegar. ¿Qué más? Bien. Bien, está bien todo lo que dicen. A mí me da la idea, entre otras, de alguien que está corriendo, que está queriendo escapar. ¿De qué está queriendo escapar? De las consecuencias de lo que hizo. Pero ¿hay alguien que pueda correr más rápido que las consecuencias de su pecado? No. Dios le dice, te van a alcanzar. Y capaz que si me corren a mí y me agarran más rápido. Y si lo corran a algún pibe que es más atlético y 2 cuadras más allá. Y a otro que es atleta profesional 1 kilómetro más allá. Pero lo que te aseguro que va a pasar es que lo van a alcanzar. Tarde o temprano las consecuencias de desobedecer a Dios llegan. Esto es lo mismo que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando entendemos esto, tiene que generar temor de Dios en nuestra vida. Porque no puede pasar que yo siembre zanahoria y coseche papas. Yo se lo estoy diciendo y parece absurdo, pero en el terreno espiritual pretendemos sembrar indiferencia a Dios y después cosechar bendiciones. Entonces es lo mismo sembrar papa y querer cosechar zanahorias. Entonces es muy importante y siempre me encantó este versículo. La desobediencia a Dios, sus consecuencias en algún momento nos van a alcanzar. Y hay veces que la diferencia entre el tiempo entre el que se siembra y se cosecha nos hace confundir y nos hace pensar que no hay consecuencias. Porque la semillita está ahí y parece que no pasa nada, pero en algún momento empieza a salir y en algún momento da fruto, ¿no? Pero a veces pasa ese tiempo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no se engañen, no se engañen.
Y la nación, Dios envió muchas veces, desde temprano y sin cesar: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, están haciendo las cosas mal. Incesantemente mataban profetas, le hacían de todo a otros. Y sin embargo, un día llegó la disciplina de Dios, porque las maldiciones, como decían ahí, en algún día le iban a alcanzar. Bien, vamos a ver básicamente, les dije que hubo 3 deportaciones, ¿no? La primera deportación ocurrió más o menos en el 605 a.C. Saben que Babilonia se disputaba el poderío mundial con Egipto, y en la batalla de Carquemis, Babilonia vence a Egipto, y después, como en ese momento estaba un poco aliado el reino del sur con Egipto, después viene y batalla Nabucodonosor contra el reino del sur, ¿no? En ese tiempo el rey era Joacim. En esta deportación, que se relata en Segunda de Reyes 24:1, vamos a leer ese versículo, Segunda de Reyes 24:1. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Muy bien. Entonces es como que vienen, se apoderan, se llevan a algunos, pero no es que destruyen las cosas, se llevan un montón de cosas. El rey sigue estando, pero el rey ahora tenía que responder a Babilonia. Y durante 3 años lo hizo, pero después se volvió a rebelar. Y aquí, importante, es cuando se llevan a los intelectuales, a la gente más talentosa de la nación, se la llevan. Entre ellos se llevan a algunos jóvenes muy talentosos. Daniel y sus amigos. En la primera deportación se llevan a Daniel y sus amigos, ¿no? Si leemos, no lo vamos a hacer por el tiempo, pero en Daniel 1:1 al 7 se relata que ellos fueron traídos de la deportación, y ellos están, todo el libro de Daniel se relata en Babilonia. Bien, dijimos que después, a los 3 años, Joacim se revela contra el rey de Babilonia, a pesar de que Jeremías les profetizaba que esto venía de parte de Dios y que tenían que ser sumisos a Babilonia, porque esto era de parte de Dios. Pero obviamente no les gustaba. Entonces viene una segunda deportación, ¿no? Más o menos en el 597 a.C. No lo vamos a leer, pero eso está en Segunda de Reyes 24, 10 al 17. Aquí se llevan más cosas. Aquí es llevado el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es llevado a Babilonia. Destruyen o saquean un poco más los tesoros del templo. ¿Se acuerdan que uno de los pecados del hijo de Nabucodonosor, se me fue el nombre ahora, ¿se acuerdan de la escritura en la mano? ¿Por qué es que Dios los castiga con esa mano que escribía en la pared? Porque habían tomado vino, ellos estaban emborrachados, y dijo: traigan las copas de oro que se habían robado aquí en la segunda deportación, las copas de oro que se robaron del templo. Eso era sagrado para Dios. Y entonces el hijo de Nabucodonosor con sus amigotes empiezan a tomar vino y a decir toda clase de cosas con esas copas, ¿no? Entonces ahí es que aparece la mano, donde el juicio, y los persas invaden en esa misma noche a Babilonia. Bien, y en la tercera y última deportación era rey Sedequías. Sedequías era rey. Y en la tercera y última deportación se llevan a la mayoría de las personas a Babilonia, solamente quedan los pobres para cultivar la tierra, destruyen los muros del templo, destruyen el templo, ¿no? Arrasan con la ciudad.
arrasan completamente con la ciudad. Esto es en la tercera deportación. Yo quisiera que viéramos un incidente particular. Dos, vamos a ver. El primero está en Jeremías 38, 17 al 18. Jeremías 38, 17 y 18. Jeremías 38, 17 y 18. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Era clarito lo que le dijo Jeremías. Tenés que entregarte a los babilonios, porque esto es de parte de Dios. La ciudad va a ser salvada, pero tenés que entregarte. ¿Qué decía este hombre, Sedequías, que era el rey? El 19. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Si leyéramos varios pasajes de este periodo, muchos están en el libro de Jeremías, Sedequías muchas veces lo llamaba Jeremías para ver qué Dios tenía que decir para con él. Le gustaba escucharlo a Jeremías. Medio que por un lado le creía, pero por otro lado tenía miedo ¿a qué? A obedecer. Tenía miedo a obedecer lo que el profeta le decía de parte de Dios, ¿no? Y bueno, hay veces que esto también nos pasa a nosotros. Por eso es que Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, para no desviarte de la palabra ni a un lado ni al otro. Hace falta ser valiente para obedecer la voz de Dios. Y este rey, Sedequías, le gustaba escuchar, le agradaba, pero después tenía miedo para obedecer. Tenía miedo de las consecuencias de obedecer a Dios. Y por supuesto que obedecer no es fácil, porque hay un costo para obedecer a Dios. Y otra cosa que a veces nos pasa, es muy de nosotros. Vamos a leer Jeremías 34. Fíjense lo que pasa aquí, qué llamativo. Acuérdense que Jerusalén en esa época era una ciudad amurallada, ¿no? Todo alrededor estaba con muros, entonces eso las protegía justamente de las invasiones. Y había venido Nabucodonosor. Estaba Nabucodonosor con sus tropas, queriendo conquistar la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué hace el rey y los príncipes? Leemos. 34, 8 al 10. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreos y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Muy bien. ¿Qué había dicho Dios en la ley? Supónganse que Diego me debe dinero, ¿no? O que Diego está con una necesidad muy grande de pagar algo, entonces él podía ser mi siervo, ¿no? Como que se me vendía, él se vendía como siervo. Pero eso podía durar hasta 6 años. Al 7º año, por ser un hebreo, tenía que liberarlo al 7º año. Esto decía, no duraba para siempre, ¿no? Entonces hasta 6 años me podía servir por la deuda, pero el 7º año yo tenía que liberarlo. Bueno, eso no lo hicieron nunca.
Entonces eran judíos esclavizando a judíos. Entonces eso estaba muy mal visto por Dios, ¿no? Entonces, ¿quién estaba en la puerta? De la muralla para afuera, ¿quién estaba? Nabucodonosor estaba con su ejército. Entonces ellos hacen un pacto con Dios. Dice, che, esto está mal. La ley dice que no debe ser así. Ya han pasado más del tiempo. Entonces hacen un pacto con Dios. El rey y todos los príncipes, o sea, los más pudientes, hacen este pacto y dicen, dejemos ir a todos los siervos judíos a los cuales ya ha pasado ese tiempo que establece la ley. Muy bien, hacen eso, bárbaro, buenísimo. Dios se agrada también de eso. Pero al poco tiempo, vamos a leer el versículo 11. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. O sea, se volvieron atrás de lo que habían entendido que estaba mal y que habían hecho un pacto con Dios. Pero lo importante es entender por qué habían hecho un pacto con Dios y por qué se arrepintieron y volvieron a tomar a sus siervos. Porque ahí está la clave. Leamos el versículo 21 para entender qué es lo que había pasado. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. ¿Qué es lo que pasó? El ejército estaba en la puerta, de las murallas para afuera, estaba todo el ejército. Entonces ellos tienen miedo. ¿Qué hacen? Dicen, vamos a corregir ciertas cosas en nuestra vida, cosas que no están bien. Estos no pueden ser esclavos nuestros siendo judíos, y los liberan. ¿Qué pasa con el ejército de afuera? Se va, porque Dios hace que se vaya, porque ellos cambian un poco de actitud. El ejército se va. Cuando se fue el ejército, ¿qué es lo que hacen? De vuelta toman a sus siervos. ¿Cómo somos? Hijos del rigor. Cuando aprieta el zapato le prometemos a Dios todo lo posible. Señor, si vos me librás de esta, voy a hacer esto, voy a dejar esto otro, y no abundamos, no escaseamos en palabras de promesas al Señor. Se va el enemigo, se va el problema y nos empezamos a olvidar lo que le dijimos al Señor, lo que le prometimos, la angustia en la que estábamos metidos hacia un poco tiempo atrás y volvemos a los pasos anteriores. Eso ha pasado mucho. Hemos visto, los que tenemos más años en la iglesia, muchas personas venir con enfermedades, con problemas de trabajo, con diversos problemas en la familia, y clamar a Dios y buscar a Dios, y no, yo quiero seguir a Dios. Se soluciona el problema y hasta luego, ¿no? Esta es una actitud muy del hombre, ¿no? Que también como creyentes a veces nos puede pasar. Cuidemos lo que le prometemos a Dios en esa situación de angustia para cumplir lo que le hemos dicho. Bien, último punto, Jeremías 40, 1 al 6, vamos a leer. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó, estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído, y echó Jehová según le había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo.
Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio al capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él, en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Fíjense, el capitán de la guardia, el capitán de la invasión que acababa de ocurrir y que había destrozado todo. Fíjense cómo hasta los babilonios sabían que Dios los había enviado, ¿no? Para castigarlos porque habían dejado a Dios. ¿Y qué pasa acá? El capitán de la guardia, ¿qué le ofrece a Jeremías? Lo suelta, obviamente, pero le ofrece llevárselo a Babilonia. Babilonia es como si te dijeran hoy, mira, te ofrezco ir a vivir a Estados Unidos y vas a estar a mi cargo y la vas a pasar de primera, ¿no? Porque era un altísimo capitán de la guardia de Nabucodonosor, que era la nación más importante en ese momento. Entonces, básicamente te ofrezco una vida de lujo y comodidad. Te ofrezco una vida de lujo y comodidad allí en Babilonia. Pero vos haces lo que quieras, si querés quédate acá entre el pueblo, ¿no? Y es llamativo la actitud de Jeremías. Él amaba a su pueblo, amaba a su Dios y amaba el servir a Dios. Y él rechaza esta vida de lujos, esta vida de fácil, ¿no? Por seguir sirviendo a su pueblo, por seguir profetizando a su pueblo, ¿no? Y así tiene que ser el siervo de Dios, en el sentido que tiene que ser sacrificado, tiene que muchas veces dejar pasar oportunidades, entre comillas, que este mundo le da por servir a Dios, ¿no? Como lo hizo Jeremías, Bien, terminamos acá. Entonces recordamos, fueron deportados, vamos a hacer un repaso juntos. Fueron llevados cautivos, ¿por qué nación el reino del sur? Empieza con B. Babilonia. Fueron llevados cautivos el reino del sur por Babilonia. Muy bien. ¿En cuántas veces fueron llevados cautivos? 3 veces, se lo dice así como se dice. 3 veces fueron llevados cautivos. Muy bien. ¿Cuántos años permanecen cautivos? 70 años. Muy bien, 70 años, y Daniel, ya lo va a mencionar seguramente Martín, en un momento orando a Dios y leyendo la palabra se da cuenta que los 70 años se habían cumplido. Y dijimos que el principal pecado por el cual Dios castigó al pueblo de tal forma fue la idolatría. Saben que después, cuando vuelven, ya lo van a ver el próximo domingo, cuando vuelven, el pueblo de Israel tuvo otros pecados, pero nunca más volvió a ser un pueblo idólatra. Porque a través de ese profundo, profundo sufrimiento, entendieron que por ese camino no va. Y hay veces que Dios también tiene que castigarnos en nuestra vida, porque a quien Dios ama disciplina, uno de los textos que leyó los chicos, y azota a todo aquel que tiene por hijo. Por eso es que dice el Salmo 32, que lo dice David después de la experiencia de su pecado, en el 32:9, dice: no seas como el mulo o como el caballo, que si no se sujeta, si no se les pone un cabestro, no se acercan a ti. ¿Qué hace el jinete o el domador para que el animal le haga caso? Tira. ¿Y eso qué le provoca al animal? Dolor. No seas como el caballo, no seas como el mulo, que tengo que infringirte dolor para que puedas estar cerca mío, ¿no? Esa es la gran lección que nos deja esta mañana. Vamos a terminar orando y después sí vamos a saludarnos. Le voy a pedir a Diego si puede terminar con una oración. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias.
Señor, porque nuevamente hemos podido escuchar tu voz en esta oportunidad, Señor. Te rogamos, Padre, que podamos ser personas sabias, Señor, que nuestro corazón no se incline a poner otra cosa en primer lugar, que no sea tu voluntad, Padre Santo, Señor, que no sea fuera de ti, sino que siempre podamos tener la mirada puesta en tu amor, en tu soberanía también, y mirar a Cristo Jesús, quien en su máxima expresión de amor entregó su vida para con nosotros. Por eso, Padre, hoy te decimos en esta mañana que aquellos que somos tus hijos, que te amamos, Señor, no solamente por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor, sino porque tú nos amaste a nosotros primero y queremos que el amor de Cristo, Señor, que nos constriñe, nos ayude y nos lleve a poner en práctica todo esto que hemos escuchado esta mañana. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y te rogamos, Padre, para que tú nos acompañes, Señor, de regreso a nuestros hogares, a nuestras actividades, Señor, a los planes que hemos tenido, Señor, para este día tan especial, y también que podamos también en el transcurso de la tarde reflexionar que tú eres nuestro Padre, Señor, y tú eres el que nos sustenta y nos provees. Te agradecemos por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.